Una niña sin hogar de 8 años pensó que solo estaba sobreviviendo a otra mañana helada en Cedar Hollow, hasta que escuchó un sonido que cambiaría todo. Desde un viejo vagón de carga llegaron gemidos suaves y rotos. Cuando forzó la puerta oxidada para abrirla, no encontró comida ni refugio. Encontró 8 pastores alemanes atados y silenciados con cinta plateada, sus ojos suplicando ayuda. Nadie le creyó, excepto un hombre. Un oficial de policía agotado y su nuevo compañero canino la siguieron hacia la tormenta y descubrieron un secreto mucho más oscuro de lo que nadie imaginaba. Quédate con nosotros hasta el final, porque esta historia demostrará que la fe, el valor y el amor pueden descongelar incluso los corazones más fríos. Dinos en los comentarios, ¿crees que Dios a veces habla a través de las voces más pequeñas? La nieve caía espesa y silenciosa sobre Cedar Hollow, un pequeño pueblo de Montana envuelto en un silencio blanco. El patio de ferrocarriles yacía como un cementerio olvidado de acero. Filas de vagones oxidados estaban torcidos, sus lados metálicos marcados por años de abandono. El aire olía a hierro y ceniza. Y en algún lugar a lo lejos, el silbido de un tren gemía como un fantasma recordando días mejores. Meera Jameson, de 8 años y lo suficientemente pequeña como para desaparecer detrás de una pila de cajones viejos, apretó su abrigo alrededor de su delgado cuerpo. El abrigo no era realmente un abrigo, solo una parca rota de hombre que había encontrado detrás del comedor meses atrás. Sus botas eran 2 tallas más grandes, rellenas de trapos. Cada respiración dejaba una niebla frente a su rostro, desvaneciéndose tan rápido como sus esperanzas de calor. Era una niña que había aprendido temprano que nadie viene a buscarte cuando eres olvidado. Aún así, había bondad en ella, una brasa obstinada que se negaba a morir. Cada noche compartía sus migajas de pan con los gatos callejeros que vivían entre las ruedas del tren. Incluso les había dado nombres: Polvoriento, Pimienta y Señorita Bigotes. Son más afortunados que yo, les susurró una vez. Todavía tienen pelaje. Esa mañana, mientras rebuscaba en un contenedor volcado cerca de una plataforma medio derrumbada, lo escuchó. Un sonido que no pertenecía al viento ni al gemido de los rieles viejos. Un gemido suave, roto. No era humano. Era demasiado bajo, demasiado desesperado. Meera se congeló. Su respiración se detuvo mientras inclinaba la cabeza, escuchando de nuevo. Ahí estaba, un leve llanto tembloroso que parecía surgir del vientre de uno de los vagones. Dudó, mirando hacia los rieles distantes. La tormenta empeoraba, la nieve picaba sus mejillas como ceniza fría. Pero algo en su interior le dijo que se moviera. Se deslizó entre los vagones, sus botas pequeñas crujiendo entre los montones de nieve. Cuando llegó a la fuente del sonido, lo vio. Un vagón de carga viejo. Su puerta apenas entreabierta. Una rendija de oscuridad dentro. Hola. Su voz se quebró en el frío. No hubo respuesta, solo otro gemido ahogado. Empujó la puerta. Gruñó pero no se abrió. Lo intentó de nuevo, apoyando ambas manos, y el óxido cedió con un grito de metal. Lo que vio dentro le revolvió el estómago. 8 perros, pastores alemanes. Sus cuerpos estaban rígidos, sus ojos abiertos y vidriosos de miedo. Sus hocicos estaban sellados con tiras de cinta plateada. Cuerdas gruesas ataban sus patas. Algunos temblaban débilmente. Otros yacían inmóviles, su respiración en nubes superficiales contra el aire helado. El corazón de Meera latía con fuerza. No entendía por qué alguien haría esto, pero sabía cómo se veía la crueldad. Y esto lo era. Oh no, susurró retrocediendo. Oh no. Oh no. Corrió. La estación de policía de Cedar Hollow estaba al borde del pueblo, un edificio de ladrillo achaparrado con escarcha trepando por sus ventanas. El calentador dentro jadeaba como un anciano recuperando el aliento. Detrás del escritorio estaba el oficial Luke Carver, un hombre que parecía no haber dormido en días. De 32 años, alto, hombros anchos bajo un uniforme azul oscuro. Su cabello oscuro era corto, impecable según las reglas, aunque algunos mechones habían caído sueltos sobre su frente. Una cicatriz tenue recorría su mandíbula, el único recuerdo visible de un pasado del que no hablaba. Era conocido por su calma. Demasiado calmado, decían algunos, como si nada pudiera alcanzarlo ya.
Quienes trabajaban con él sabían más. Un año atrás, había perdido a su compañero canino, Ranger, en una explosión durante una redada en un almacén. Luke salió vivo. Ranger no. Desde entonces, cargaba el silencio de esa culpa a donde fuera. A su lado, durmiendo a sus pies, yacía Valor, un pastor alemán joven con ojos alertas y una quietud disciplinada. Valor le había sido asignado hacía 3 meses. Un nuevo compañero para un hombre que no quería uno. Luke estaba a medio camino de una taza de café rancio cuando la puerta se abrió de golpe. Una figura pequeña entró tambaleándose, envuelta en nieve y pánico. «Señor, señor, tiene que venir». La voz de Meera se quebró. Su rostro estaba rojo por el frío. El cabello enredado bajo un gorro de lana que había perdido su pompón. Sus ojos, grandes, castaños y fieros, lo miraron directamente con la urgencia de alguien con el doble de su edad. Luke parpadeó. «Tranquila, pequeña, ¿qué pasa?» «Hay perros», jadeó, respirando con dificultad. «En el patio de trenes, están atados. Están muriendo». Él frunció el ceño. «¿Perros? ¿Grandes? No pueden moverse. Por favor, tienes que ayudar». Uno de los oficiales en otro escritorio soltó una risa suave. «Otra historia de la niña de los rieles», murmuró. «Probablemente callejeros. Ya sabes cómo es ella». Luke miró a la niña de nuevo. Sus manos temblorosas no eran solo por el frío. Temblaban de un miedo real. Algo en la forma en que dijo asterisco muriendo asterisco le apretó el pecho. Dejó su café y se puso de pie. Mewstream. La nieve se había espesado en una caída lenta y sofocante para cuando llegaron al patio de trenes. Luke caminaba adelante con una linterna, Valor trotando silenciosamente a su lado, las orejas erguidas. Meera lo seguía de cerca, aferrando su bufanda rota. «Por aquí», dijo, señalando entre 2 vagones. «Es el rojo viejo». Luke iluminó con el rayo hacia adelante. El vagón se alzaba como una tumba oxidada. Probó la cerradura. No cedió. «Ayúdame aquí, Valor». El perro plantó sus patas, los dientes agarrando el borde de la cadena congelada. Con un giro y un gruñido, Luke forzó la puerta a abrirse. El olor golpeó primero. Pelaje húmedo, metal y miedo. Su linterna barrió el interior, y su respiración se detuvo. 8 pastores alemanes yacían atados y amordazados exactamente como Meera había dicho, sus patas atadas en pares, sus bocas selladas con cinta. Algunos gemían débilmente, otros se estremecían ante la luz. Uno, más grande que los demás, tenía un tatuaje tenue cerca de su oreja. Un número de identificación de servicio canino. Luke se agachó, la mandíbula tensa. «Estos no son callejeros», murmuró. Valor gimió suavemente, paseándose. Su mirada saltaba de un perro a otro, la cola baja, la postura alerta. Sabía lo que Luke ahora sabía. Estaban entrenados. Meera estaba en la entrada, su aliento empañándose en el frío. «¿Ahora me crees?», susurró. Él asintió. «Sí, pequeña. Te creo». Trabajaron en silencio por un tiempo, cortando cuerdas, arrancando la cinta adhesiva. Meera trajo el cuchillo de bolsillo de Luke cuando sus manos estaban demasiado rígidas para agarrar. Los perros se estremecían pero no mordían. Parecían entender el rescate cuando llegaba. Cuando se quitó la última cinta, uno de los pastores acercó débilmente su hocico hacia Valor. Los 2 perros tocaron sus hocicos. Un intercambio silencioso entre sobrevivientes. Luke presionó su mano contra la oreja tatuada y leyó el código. «Este está registrado en el Programa Nacional Canino». Su estómago dio un vuelco. Fueron marcados como no aptos para el servicio el último mes. «No aptos», repitió Meera. «Parecen fuertes». «Lo son», dijo Luke en voz baja. «Lo que significa que alguien mintió». De vuelta en la estación, los perros rescatados fueron mantenidos en un kennel improvisado. Luke presentó un informe de incidente, pero cuando se lo mostró al sheriff Nolan Reed, el hombre mayor solo suspiró. Nolan, en sus últimos 50 años, con el vientre presionando los botones de su uniforme beige, tenía un bigote plateado que enmarcaba un rostro amable pero cansado. Había visto demasiados problemas de pueblo pequeño para inmutarse fácilmente.
Luke dijo, golpeando el informe con una pluma. Aprecio tu diligencia, pero esto parece un envío abandonado. Podría ser de cualquier criador. Pasa todo el tiempo. Luke mantuvo la voz firme. Con etiquetas militares, señor. Nolan se encogió de hombros. Error administrativo, tal vez. De cualquier manera, no es nuestra jurisdicción. Enviaré una nota al control de animales. Meera, de pie junto a la puerta, apretó los puños. No puedes simplemente dejarlos, exclamó. Alguien lo hizo a propósito. El sheriff frunció el ceño. Señorita, esto es asunto de la policía. No fueron abandonados. Ella interrumpió, con los ojos encendidos. Estaban esperando a que alguien regresara por ellos. La sala quedó en silencio por un instante. Luke la miró, a esa frágil valentía brillando a través de su agotamiento, y algo en él cambió. Tras una larga pausa, Nolan suspiró y los despidió con un gesto. Bien, manténlos una noche si eso te hace sentir mejor. Pero mañana van al refugio. Meera lo miró furiosa pero no dijo nada. Luke puso una mano gentil en su hombro. Vamos, pequeña. Vamos a calentarte. Mientras salían a la nieve que caía, Meera miró hacia atrás a través de la ventana escarchada hacia los 8 perros descansando dentro. Sus ojos la seguían, silenciosos y confiados. No se irán, susurró. Están esperando a alguien. Luke no respondió, pero mientras el viento aullaba por el patio, sintió el más leve tirón en su pecho. Una voz que no había escuchado desde que Ranger murió. La voz que decía, escucha. Y por primera vez en un año, lo hizo. A la mañana siguiente de la tormenta, Cedar Hollow despertó bajo una manta de escarcha. La luz tenue se filtraba a través de las nubes, atrapada en los carámbanos que colgaban de los aleros de la estación de policía. Dentro, el oficial Luke Carver estaba sentado frente a una pantalla de computadora parpadeante. Su expresión dura e ilegible. Filas de números y documentos brillaban frente a él. Archivos de la Academia Canina Haven Ridge, una instalación de entrenamiento registrada por el gobierno que hasta ahora nunca había cuestionado. Valor yacía enrollado a sus pies, la cola moviéndose inquieta de vez en cuando. Los ojos ámbar del pastor alemán seguían cada movimiento de Luke. Junto a ellos, un sonido tenue. El zumbido suave de Meera llegaba desde la silla opuesta. Estaba envuelta en una sudadera gris prestada, sus manos pequeñas alrededor de una taza humeante de cacao que uno de los oficiales le había ofrecido a regañadientes. Luke se había prometido llevarla de vuelta al orfanato en el pueblo una vez que las cosas se calmaran. Pero nada en este caso se sentía calmado. Desplazó la pantalla de nuevo. No apto para el servicio, decía cada informe. Inestabilidad de salud, falta de fiabilidad en el comportamiento. Sin embargo, las hojas médicas escaneadas contaban una historia diferente. Signos vitales perfectos. Niveles de obediencia altos, puntajes de respuesta casi impecables. No tiene sentido, murmuró Luke. ¿Qué no tiene?, preguntó Meera, asomándose por el borde de su taza. Dijeron que esos perros fueron rechazados del servicio por razones de salud, dijo, frotándose la nuca. Pero estos números son mejores que los de Valor. Al escuchar su nombre, el perro levantó la cabeza. Luke sonrió débilmente y rascó detrás de su oreja. No te preocupes, amigo. Sigues siendo mi mejor. Meera se inclinó hacia adelante, con los ojos abiertos. Entonces, alguien mintió. La voz de Luke bajó. Sí. Y quien firmó estos informes sabía exactamente lo que hacía. Amplió una firma escaneada al final del último documento. Dr. Avery Lang, un nombre que vagamente recordaba de informes antiguos. Uno de los mejores veterinarios caninos del país, conocido por diseñar programas de recuperación para perros militares. Pero según la marca de tiempo, el último documento fue firmado hace 2 semanas. El problema era que Avery Lang había sido reportado como desaparecido hacía 3. El estómago de Luke se tensó. Imprimió los archivos, metiéndolos en una carpeta justo cuando el sheriff Nolan entró, su aliento empañándose en el aire frío que lo siguió. «Buenos días, Carver», gruñó Nolan, quitándose los guantes. «Todavía persiguiendo papeles fantasmas».
Luke no levantó la vista. No son fantasmas, Sheriff. Es Fraude. 8 perros de servicio declarados no aptos cuando no lo eran. Nolan alzó una ceja. Tal vez las pruebas estaban equivocadas. Luke giró el monitor para que el hombre mayor pudiera ver. Cada una de estas lecturas es perfecta según el libro. Es imposible que los 8 fallen. El sheriff suspiró. Incluso si tienes razón, Luke, eso es jurisdicción militar, no nuestra. Déjalo antes de que te metas en un lío del que no pueda salir. La mandíbula de Luke se tensó. Con respeto, señor, algo está mal. Estos perros fueron dejados para morir en nuestro pueblo. Eso lo hace nuestro lío. Nolan no respondió. Tras una larga pausa, solo sacudió la cabeza. Cuídate, dijo en voz baja antes de irse. Meera lo vio irse, luego se volvió hacia Luke. Vas a seguir investigando, ¿verdad? Él la miró. Esta niña pequeña con nieve enredada en el cabello, ojos demasiado viejos para sus años, y asintió una vez. Sí, lo haré. Esa tarde, Luke condujo hasta el complejo de entrenamiento al borde de Cedar Hollow. Haven Ridge estaba detrás de una cerca de malla metálica medio enterrada en la nieve. El guardia en la entrada, un hombre con corte de cabello militar y gafas de espejo, frunció el ceño cuando Luke mostró su placa. La instalación está cerrada, dijo el guardia. Problemas de energía. Claro, respondió Luke, entrecerrando los ojos. ¿Puedo echar un vistazo? Las órdenes dicen que no hay entrada. Inspección estatal el próximo mes. Luke notó el parche en la chaqueta del hombre. Seguridad Silverstar, una contratista privada. Haven Ridge siempre había sido operada por el gobierno. Algo había cambiado. Entendido, dijo Luke y se alejó, aunque su instinto gritaba que la sonrisa del guardia duró un segundo de más. Valor ladró una vez desde el auto, inquieto. Luke le frotó la cabeza. Lo olfateaste también, ¿verdad? De vuelta en la estación, Luke revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la noche en que encontraron a los perros. Valor paseaba cerca del escritorio, de repente levantó la nariz, olfateando. Su cuerpo se tensó. ¿Qué es? Preguntó Luke, siguiendo su mirada. Las orejas del perro se inclinaron hacia la puerta. Ladró bruscamente y corrió afuera. Luke lo siguió. El viento le mordió la cara mientras Valor trotaba hacia el patio de trenes, con la nariz pegada al suelo. Pasaron el viejo comedor, luego el refugio abandonado de Meera de cajones y mantas hasta llegar al lugar que ella alguna vez llamó hogar. El callejón sombreado junto a la tercera plataforma. Valor se detuvo junto a un montón de escombros congelados, arañando algo medio enterrado en la nieve. Luke se agachó y apartó la escarcha. Una pequeña placa metálica, desgastada pero legible, brillaba débilmente a la luz. Estampadas en ella estaban las palabras Lote G-17. Luke la giró en su mano. Código de envío, dijo suavemente. La logística militar usaba este formato. Valor gimió bajo, dando vueltas al lugar. El suelo debajo estaba resbaladizo con rastros de aceite, no de trenes, sino del tipo sintético grueso usado para camiones de carga pesada. Luke frunció el ceño. Aquí es donde los cargaron. Mientras tanto, Meera se había escapado de la estación. Había escuchado parte de la conversación de Luke esa mañana. Dr. Avery Lang, desaparecido hace 3 semanas. El nombre la perseguía. Algo en él sonaba familiar. Tal vez lo había visto impreso en una de las cajas de envío en el patio de trenes. Tenía que saberlo. La nieve comenzó de nuevo, copos suaves derritiéndose contra sus mejillas mientras se deslizaba entre los vagones oxidados, su aliento empañado en el aire. El viejo vagón rojo seguía allí donde encontraron a los perros, su puerta ligeramente entreabierta. Subió dentro, con el corazón latiendo fuerte. El olor era diferente ahora, más limpio, pero quedaban rastros débiles de combustible y lejía. Se agachó, buscando bajo la paja congelada donde uno de los perros había yacido. Allí, algo brillaba bajo la paja. Una tarjeta plástica pequeña, agrietada y sucia. La limpió contra su manga. Una foto, un hombre con ojos grises cansados y una barba recortada. Debajo, el texto desvaído decía, Dr. Avery Lang, director veterinario, Haven Ridge.
Antes de que pudiera guardarla, pasos crujieron afuera. Meera se congeló. 2 sombras cayeron sobre la puerta. Ella dijo que el jefe quería que se limpiara el resto esta noche, murmuró la voz de un hombre. Entonces, ¿qué hay de la niña que vino con el policía? ¿La mocosa de la estación? Vio demasiado. Lo manejaremos. La respiración de Meera se cortó. Su mano resbaló y la tarjeta cayó suavemente contra el suelo. Ambos hombres se giraron. ¿Quién está ahí? Ella corrió. El sonido de botas retumbó detrás de ella. La nieve era profunda, ralentizzándola. Se lanzó entre los vagones, los pulmones ardiendo. Un hombre gritó: «¡Deténla!». Un ladrido agudo cortó el aire. Valor salió de la oscuridad, el pelaje erizado, los dientes desnudos. Los hombres se congelaron, uno tropezó hacia atrás en la nieve mientras el perro se abalanzaba. La voz de Luke siguió de cerca, firme y controlada. «Policía, manos donde pueda verlas». El hombre más alto huyó. Luke lo persiguió, pero los rieles resbaladizos lo frenaron. El otro levantó las manos, los ojos abiertos de terror mientras el gruñido de Valor resonaba a centímetros de su garganta. Levitate, ordenó Luke. Lentamente, Meera, temblando, apretó la foto contra su pecho. Cuando el segundo hombre desapareció en la tormenta, Luke suspiró, la frustración mezclada con alivio. «Podrías haber muerto», dijo, volviéndose hacia ella. «Tenía que saber», susurró ella. «Encontré esto». Le entregó la tarjeta de identificación agrietada. Él miró la foto, el nombre debajo. Avery Lang, el veterinario desaparecido. Prueba de que todo se conecta con Haven Ridge. «Está bien», dijo Luke suavemente, guardando la tarjeta. «No más escapadas, trato hecho». Ella asintió, con los ojos bajos. «Vamos», añadió él, en un tono más suave. «Te quedarás conmigo esta noche. Te has ganado algo de comida de verdad». La cabaña de Luke estaba cerca del borde del bosque, una estructura de madera modesta medio oculta entre pinos. El olor a resina de pino se mezclaba con el humo tenue de la chimenea. Dentro, era cálido y sencillo. Un sofá, una mesa pequeña, fotografías enmarcadas que Meera notó que eran todas de perros. Mientras comía el guiso que él había preparado, Valor se estiró cerca de la chimenea, la cabeza apoyada en sus patas. Meera sonrió débilmente, la tensión desvaneciéndose de sus hombros. «Tu casa es silenciosa», dijo. Luke asintió. «Sí, ha sido así por un tiempo». Ella miró la única foto enmarcada en la repisa. Una mujer con cabello castaño rojizo riendo junto a Luke y un pastor negro con ojos orgullosos. «¿Tu esposa?». Su expresión se suavizó con dolor. «Sí, Emily. Falleció hace unos años». «Lo siento», dijo Meera suavemente. Él asintió de nuevo, mirando al fuego. «Yo también». Afuera, el viento se alzó, haciendo temblar las ventanas. Luke alcanzó su laptop para revisar una vez más las grabaciones de las cámaras de Haven Ridge. Meera se quedó dormida en el sofá. Valor se acurrucó a su lado. En la pantalla, una grabación con marca de tiempo cargó imágenes de un patio de almacenamiento semanas atrás. La voz de un hombre resonó débilmente a través de la estática. «Entrega el envío al depósito 9 antes de medianoche». Los ojos de Luke se entrecerraron. Su corazón dio un fuerte latido. Por fin, un rastro. La nieve se había espesado en una tormenta incesante para el anochecer. El viento aullaba a través del borde boscoso de Cedar Hollow, doblando las ramas de los pinos hasta que temblaban y gemían. Luke Carver apretó su abrigo y ajustó la correa de la linterna a su hombro. Valor caminaba silenciosamente a su lado, su pelaje espolvoreado de blanco, su aliento subiendo en bocanadas constantes. Detrás de ellos, Meera seguía de cerca, su pequeño cuerpo envuelto en la chaqueta sobredimensionada de Luke. Habían dejado la calidez de la cabaña de Luke menos de una hora atrás, guiados por las coordenadas escondidas en el chip de datos, extraído de la tarjeta de identificación de Dr. Avery Lang. Los llevó aquí, a un camino olvidado que serpenteaba a través de los árboles cargados de nieve hacia un lugar marcado en mapas antiguos como Depósito 9. La voz de Luke era un gruñido bajo el viento. «Quédense cerca, ambos. Nos movemos silenciosos y rápidos».
Meera asintió, aferrando la correa de valor como un salvavidas. «Realmente están aquí». «Algo está», respondió Luke. «Y pienso descubrir qué». Cuando coronaron la última cresta, el bosque se abrió a un claro. En el medio estaba un almacén, masivo, oxidado y silencioso. Su tejado se hundía bajo el peso de la nieve, y una sola lámpara parpadeaba cerca del muelle de carga, derramando una luz amarilla tenue sobre los montones de nieve. Luke se agachó detrás de un camión abandonado, levantando sus binoculares. «No hay guardias», murmuró, «pero huellas de neumáticos frescas». Las orejas de Valor se movieron, su nariz se hundió en el suelo, luego se alzó hacia el viento, los músculos tensos. Un gruñido bajo vibró en su pecho. Luke X. Hollow. «Sí, amigo. Yo también lo huelo. Combustible y algo más». Se volvió hacia Meera. «Quédate justo detrás de mí». Sin deambular. Cruzaron el claro, sus botas hundiéndose profundamente en la nieve. La puerta del almacén estaba encadenada pero medio abierta. Luke se deslizó primero, barriendo el rayo de su linterna por el vasto interior. Filas de jaulas de acero se extendían en la oscuridad. El rayo captó un destello de movimiento, una pata temblando, un leve subir y bajar de pelaje. El estómago de Luke se tensó. Mira Jadio. «Hay tantos». Contó al menos 20 jaulas, tal vez más, cada una con un pastor alemán o un pastor belga malinois, todos inconscientes. Agujas aún sobresalían de sus cuellos, tubos de intravenosa serpenteando hacia refrigeradores portátiles. «Han sido sedados», susurró Luke. Profundament. Entonces vino el sonido de una puerta crujiendo al abrirse detrás de ellos. Luke giró, pistola en alto, Valor avanzando con un ladrido agudo. Un hombre con un abrigo largo entró en la luz. Su rostro estaba pálido, surcado de agotamiento. Sus ojos, grises y amables alguna vez, ahora huecos, se abrieron cuando se posaron en Luke. «Oficial Carver», dijo el hombre, con la voz quebrada por la incredulidad. «No deberías estar aquí». Luke bajó ligeramente la pistola. Dr. Avery Lang. Avery Asincio Devilment. Estaba en sus últimos 40 años, con cabello castaño ralo salpicado de gris, gafas empañadas por el uso y una postura encorvada por la fatiga más que por la edad. Sus manos temblaban mientras las levantaba en rendición. «No tuve opción», dijo rápidamente. «Me obligaron a falsificar los informes». La mandíbula de Luke se tensó. Quiens. Antes de que el doctor pudiera responder, un grito resonó desde el otro lado del almacén. Linternas cobraron vida, cortando la oscuridad. Avery se estremeció. «Me matarán si te ven». «Entonces habla rápido», siseó Luke. Avery dio un paso más cerca, su aliento empañándose. «Se llevaron a mi hijo, Ethan, de 10 años. Dijeron que si no cooperaba, nunca lo volvería a ver». Su voz se quebró. «Por favor, oficial, tienes que ayudarme a recuperarlo». Los pasos se hicieron más fuertes. Meera se apretó contra una caja, con los ojos abiertos. Luke señaló hacia una escalera en la sombra. «Ve, lleva a la niña». Avery Dudo. «¿Ella está contigo?» «Estará más segura si te mueves», dijo Luke bruscamente. Meera quiso protestar, pero Valor le dio un empujón en la pierna, guiándola hacia Avery. Se deslizaron detrás de la escalera justo cuando dos hombres entraron por la puerta opuesta, ambos con rifles colgados bajos. Sus botas pesadas resonaron en el suelo metálico. Luke se agachó, espiando desde detrás de una jaula. «El jefe dijo, carga el lote restante esta noche», gruñó uno de los hombres. «El camión sale antes de medianoche». El pulso de Luke se aceleró. «Envío al depósito 9». Esto era todo. Cuando uno de los hombres se acercó más, Valor gruñó suavemente. Luke puso una mano en su cuello. «Aún no», susurró. El crujido del suelo metálico lo traicionó. «¿Quién está ahí?» En un instante, los hombres alzaron sus linternas. La luz explotó en los ojos de Luke. Core. Ladro. Los disparos resonaron. Luke se lanzó detrás de una caja mientras las balas destrozaban una jaula cercana. Valor se abalanzó con un gruñido, derribando a un hombre al suelo. El otro disparó salvajemente, chispas saltando de las vigas metálicas.
Valor, abajo, gritó Luke. El perro obedeció, agachándose justo cuando Luke devolvió el fuego, acertando en el hombro del tirador. El hombre cayó hacia atrás, su arma cayendo lejos. Desde la escalera, Meera gritó, «¡Luke!». Se giró demasiado rápido, y el dolor le atravesó el hombro izquierdo cuando una bala lo rozó. Tropezó pero siguió moviéndose, apretando su herida. Meera corrió hacia él, pero Avery la sujetó del brazo. Nu, quédate atrás. Luke se tambaleó hacia la escalera. «Sácala de aquí». Avery asintió, tomando la mano de Meera. Corrieron por los escalones hacia una pasarela que dominaba las jaulas. El metal gruñó bajo sus pies. Abajo, Luke y Valor luchaban para contener a otro atacante cerca del muelle de carga. «Sigue adelante», gritó Luke. Pero cuando Meera llegó al final de la pasarela, su pie resbaló en un parche de hielo. La barandilla se rompió y ella gritó mientras su cuerpo se inclinaba hacia el aire abierto. En un destello de movimiento, Valor saltó desde abajo. Las mandíbulas del pastor alemán se cerraron sobre el borde de su chaqueta, tirándola de vuelta a la plataforma. Meera cayó con fuerza, jadeando. Las patas de Valor arañaron los escalones antes de que se subiera a su lado, jadeando. Luke se congeló, el corazón latiendo fuerte, la escena chocando con una imagen grabada profundamente en su memoria. Otro perro, otra caída, otra noche. No había sido lo suficientemente rápido. El último aliento de Ranger destelló ante sus ojos. Esta vez no. Surgió hacia adelante, empujando una caja para bloquear a los hombres armados restantes. Mieux vance, gritó. Avery llevó a Meera hacia una salida lateral, Valor cubriendo sus espaldas. Cuando llegaron al muelle de carga, los faros brillaron afuera, un camión negro rugiendo al encenderse. «Están llevándose al resto de los perros», gritó Avery. Luke corrió hacia adelante, ignorando el dolor en su hombro. Alcanzó el camión cuando éste avanzó, agarró la manija de la puerta e intentó abrirla. Una culata de rifle salió disparada, golpeando su brazo. El camión patinó en la nieve, rociando hielo. «Luke», gritó Meera desde la entrada. Se preparó y disparó a las llantas. Una reventó, enviando al camión a derrapar en un montón de nieve. Pero cuando chocó, las puertas traseras se cerraron de golpe. Lo último que vio antes de que el camión desapareciera en la ventisca fue una caja de perros sedados deslizándose dentro. Luego silencio. Luke retrocedió tambaleándose, la sangre filtrándose por su manga. Meera corrió hacia él, lágrimas surcando sus mejillas. «Estás sangrando». «Estoy bien», dijo entre dientes apretados. «No, no lo estás». Avery arrancó una tira de su abrigo y la presionó contra la herida. «Salvaste mi vida, oficial, y la de mi hijo. Si aún podemos encontrarlo». Luke encontró sus ojos. «Lo haremos». Hicieron campamento en una cabaña cercana. Uno de los antiguos puestos de guardabosques que Luke recordaba de sus primeros días en el campo. Dentro, el aire estaba cargado con el olor a madera húmeda y queroseno. Meera limpió la herida con manos temblorosas mientras Valor yacía junto a la puerta, vigilando. «Eres buena en esto», dijo Luke, haciendo una mueca mientras ella envolvía el vendaje. «Tenía que serlo», respondió Meera suavemente. «Cuando vives aquí afuera, nadie más te cuida». Luke estudió su rostro, la determinación en sus pequeños rasgos, la firmeza de sus manos, a pesar del miedo. «¿Desde cuándo?», preguntó. «Desde que tenía 5 años», dijo ella. «Mi madre me dejó en un refugio. Dijo que volvería cuando encontrara trabajo. Nunca lo hizo». Miró hacia otro lado. «Después de eso, me quedé donde pasan los trenes. Puedes aprender a seguir los rieles, encontrar comida, permanecer invisible». Luke Trago. «No deberías haber tenido que hacerlo». «No lo siento», susurró ella. «Si no hubiera estado allí, los perros habrían muerto». Él sonrió débilmente. «Eres más fuerte que la mayoría de los adultos que conozco». Ella le dio una mirada pequeña y tímida. «Tú también». Luke metió la mano en su mochila y sacó una pequeña pistola de bengalas roja. «¿Alguna vez usaste una de estas?». Meera negó con la cabeza. Se la entregó suavemente.
Si ves una luz roja en el cielo, significa que alguien necesita ayuda. Pero si estás en problemas, la apuntas hacia arriba así y jalas el gatillo. And teens, Ella asintió solemnemente. Bien, dijo Luke, recostándose contra la pared. Porque algún día podría ser tú quien me salve. Meera miró la pistola de bengalas en sus manos. Su metal liso reflejaba la luz del fuego. Una pequeña brasa de color en la oscuridad. Afuera, la tormenta rugía. Pero dentro de la cabaña, por primera vez en mucho tiempo, tanto hombre como niña se permitieron creer en la leve posibilidad del amanecer. A la mañana siguiente amaneció fría y gris. La nieve había parado, pero el mundo seguía congelado, envuelto en silencio. El humo se alzaba desde la chimenea de la cabaña del guardabosques donde Luke, Meera, Avery y Valor habían pasado la noche. Dentro, el aire olía a pino y queroseno. Luke estaba sentado en una mesa de madera pequeña, mirando un mapa impreso extendido sobre ella. Tinta roja rodeaba una docena de puntos. Depósitos de envío, laboratorios veterinarios y almacenes médicos. Cada ruta llevaba a un solo nombre, Laboratorios Génesis. Avery estaba junto a la ventana, los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. Su rostro parecía más viejo a la luz, pálido, demacrado, un hombre perseguido por elecciones que no quería hacer. Se suponía que salvarían animales, oficial Carver dijo en voz baja. Laboratorios Génesis comenzó como una iniciativa de investigación gubernamental. Luego el financiamiento cambió, y también la ética. Luke levantó la vista. ¿Qué tan grave? Avery dudó, luego encontró sus ojos. Han estado construyendo una red, contratos militares, compradores privados en el extranjero. Reclutan veterinarios, entrenadores, incluso oficiales. Cualquier perro marcado como no apto es canalizado a su sistema. Borran los registros y los venden como activos tácticos. La mano de Luke se apretó alrededor de su taza de café. Armas. Avery Ascencio Sombriament. Exacto. Valor, acostado cerca del fuego, levantó la cabeza y dio un gruñido bajo. Los ojos de Luke se dirigieron a la puerta. Afuera, una quitanieves rugía por el camino lejano, inofensiva. Pero los instintos de Valor rara vez se equivocaban. El perro se puso de pie, las orejas alerta, y caminó hacia Meera, quien estaba practicando código Morse en una pequeña radio portátil que Luke le había dado. Otra vez llamó Luke suavemente. Toque corto para punto, largo para guión. Meera sonrió, con la lengua atrapada entre los dientes por la concentración. Era pequeña para su edad, envuelta en una de las camisas de franela de Luke, las mangas enrolladas casi hasta los codos. Su cabello castaño miel caía en ondas desordenadas sobre sus ojos, pero su enfoque no vacilaba. Lo tengo, dijo, presionando el botón. SOS. Luke sonrió débilmente. No está mal, pequeña. Recuerda eso. Nunca sabes cuándo podría salvarte. Ella sonrió orgullosa. Estoy aprendiendo más rápido de lo que pensabas. Más rápido que la mayoría de los novatos que he entrenado, admitió él. Por la tarde, Luke condujo de vuelta a la estación de Cedar Hollow, dejando a Meera y Avery atrás. El cielo estaba cargado de nubes otra vez, el horizonte emborronado con nieve. Estacionó afuera, ajustando su cabestrillo, su hombro aún ardía por la herida de bala. Dentro, el sheriff Nolan Reed estaba sentado en su escritorio, leyendo informes con sus gafas bajas en la nariz. Carver, dijo Nolan sin levantar la vista. Parece un desastre. Luke ignoró el comentario y dejó caer una carpeta en el escritorio. Quizás quieras ver esto. Nolan la abrió, su ceño fruncido al ver el logotipo estampado en la parte superior de los documentos. División de Investigación Veterinaria Génesis. Nunca he oído de ella. Ahora sí, dijo Luke. Ellos están detrás de Haven Ridge, detrás de los informes falsificados. El sheriff suspiró pesadamente. Luke, ya hemos pasado por esto. Has estado persiguiendo fantasmas desde que... Luke lo interrumpió. No digas su nombre. El hombre mayor se recostó, cruzando los brazos. Sé que aún te culpas por Ranger, pero esta teoría de conspiración sobre laboratorios y envíos secretos. Conspiración, espito Luke.
Sacó una unidad USB de su bolsillo y la golpeó contra el escritorio. Eso es de un chip de rastreo que sacamos de uno de los perros rescatados. Coincide con las rutas de exportación de Génesis a aeródromos privados en Nevada y Colorado. La expresión de Nolan titubeó. ¿Estás seguro? Lo suficientemente seguro para apostar mi placa. El sheriff se frotó las sienes. Incluso si lo que dices es cierto, esto no es nuestra jurisdicción. Necesitarás una orden, Carver, y sin una, no puedo autorizar nada. Entonces no lo hagas, dijo Luke en voz baja. Solo no me detengas. Nolan suspiró, mirando la unidad. Siempre has tenido un deseo de muerte, ¿verdad? Luke se giró para irse. No, dijo por encima del hombro. Solo le debo a algunas vidas una oportunidad. Cuando regresó a la cabaña esa noche, el cielo se había tornado violeta. Meera estaba afuera con valor, envuelta en una chaqueta gruesa, intentando silbar el comando de regreso que Luke le había mostrado antes. El perro inclinó la cabeza, no impresionado, hasta que ella rió y lo intentó de nuevo. Avery estaba dentro, inclinado sobre su laptop, trabajando en líneas de datos encriptados. Logré acceder a parte de su red, dijo cuando Luke entró. Génesis tiene laboratorios en 3 estados. Pero hay algo más. Un envío programado para mañana por la noche. La mandíbula de Luke se tensó. ¿Dónde? Avery desplazó la pantalla, frunciendo el ceño. Las coordenadas apuntan a una pista de aterrizaje cerca de la frontera. Están moviendo otro lote de perros. Antes de que Luke pudiera responder, Valor levantó la cabeza desde afuera y ladró bruscamente. Meera entró corriendo un momento después, sin aliento. Alguien viene. La cabaña quedó en silencio. El motor de un vehículo resonó débilmente a través de los árboles, haciéndose más fuerte. Luke apagó la linterna y señaló silencio. A través de la ventana empañada por la escarcha, vio faros avanzando lentamente por el camino angosto. 2 hombres salieron, vestidos con parcas blancas y guantes. Demasiado limpios, demasiado uniformes para ser guardabosques. Llevaban rifles colgados casualmente sobre los hombros. La voz de Avery tembló. Operativos de Génesis. La mano de Luke fue a su pistola. Lleva a Meera atrás ahora. Avery la jaló hacia la salida trasera. Los hombres afuera golpearon una vez, 2. Dr. Lang llamó uno. La compañía te extraña. Has sido echado de menos. El segundo hombre rió. Y también tu chico. Avery se congeló. Sus ojos se abrieron de horror. Luke lo agarró del brazo. No te muevas. No saben que estás aquí. Pero antes de que pudieran reaccionar, un segundo vehículo llegó. Un SUV negro, más elegante, más amenazante. Una figura alta salió, su aliento empañándose en el frío. Vestía un abrigo blanco y guantes negros, el cabello peinado hacia atrás, el rostro afilado y angular. Dr. Lang llamó el hombre de nuevo, con una voz suave pero escalofriante. Has ignorado Ms. Lamadas. Avery Sucero. Ese es Cole Vance, jefe de operaciones de campo. Luke espió a través de las persianas. Vance tenía una presencia que hacía el aire pesado, carismático pero depredador. Lleva a la niña y al oficial, dijo Vance a sus hombres. Saben demasiado. Luke señaló hacia la ventana. Vayan, ruta trasera ahora. Se deslizaron por la parte trasera mientras la puerta principal se astillaba hacia adentro. Valor se lanzó, derribando a uno de los intrusos al suelo. Los disparos estallaron. Meera se tapó los oídos mientras Avery la jalaba a través de la nieve hacia la línea de árboles. Luke disparó 2 veces, derribando al segundo hombre antes de lanzarse tras ellos. Sigan moviéndose, gritó. Las ramas les azotaban las caras mientras corrían por el bosque. Detrás de ellos, las linternas bailaban salvajemente. Valor se mantenía cerca, grunhindo a cada ruído. No se detuvieron hasta que los disparos se desvanecieron en la distancia. Cuando finalmente llegaron a los viejos rieles que serpenteaban detrás del bosque, Avery se desplomó de rodillas, jadeando. Saben, vendrán por mí otra vez. Luke se agachó a su lado. Dijiste que tienen a tu hijo.
¿Desde cuándo? 3 meses, susurró Avery. Es todo lo que tengo. Pensé que si me quedaba callado, lo dejarían vivir. Meera se arrodilló a su lado, poniendo una mano en su brazo. Lo encontraremos, dijo suavemente. Encontramos a los perros. También lo encontraremos a él. El doctor la miró, una mezcla de incredulidad y esperanza destellando en sus ojos. Valor olfateó el aire, dando vueltas cerca del maletín roto de Avery. Desde dentro, Luke sacó una chaqueta infantil raída. La tela estaba deshilachada y olía débilmente a gasolina y antiséptico. Valor bajó la cabeza, las fosas nasales dilatadas, la cola rígida. Dio un ladrido corto y decisivo. Luke Asensio. Ha captado el olor. Más tarde, dentro de la seguridad de un puesto de guardabosques abandonado más profundo en el bosque, Luke atendió el fuego. Meera estaba sentada con las piernas cruzadas a su lado, jugueteando con la radio de nuevo. Él había comenzado a enseñarle más ahora, cómo distinguir la dirección del viento por los patrones de la nieve, cómo diferenciar el rugido de un motor de camión de una moto de nieve. Ella escuchaba atentamente, repitiendo sus palabras como reglas sagradas. Entonces, si el viento viene del norte, preguntó él. Me mantengo a favor del viento, respondió ella confiada. Bien, ¿por qué? Para que no nos huelan ni escuchen primero. Luke sonrió. Exacto. Avery los observó en silencio desde el otro lado de la habitación, el peso de la gratitud y la culpa ensombreciendo sus ojos cansados. La tratas como si fuera tuya, murmuró. Luke miró al fuego. Tal vez me recuerda lo que significa mantener a alguien a salvo. Por un momento, ninguno habló. Solo el crepitar del fuego llenó el silencio. Entonces la radio en el regazo de Meera siseó, escupiendo estática y una voz. Transporte reprogramado. El chico asegurado. Repetir extracción al amanecer. Avery se puso rígido. Ethan. Luke se levantó de inmediato. Lo están moviendo. Avery se aferró al borde de la mesa. Por favor, tienes que salvarlo. Luke enfundó su arma y encontró su mirada. Lo haremos. La voz de Meera fue baja pero firme. Conozco un atajo por los túneles del ferrocarril. Es más rápido que la carretera principal. Puedo mostrarte. Luke dudó. Meera, es demasiado peligroso. Conozco esos rieles mejor que nadie, insistió ella. Nunca llegarás a tiempo sin mí. Por un largo momento, estudió su rostro. La determinación detrás de su miedo, la chispa que le recordaba cada razón por la que aún llevaba la placa. Finalmente, asintió. Está bien, dijo. Puedes venir, pero quédate detrás de mí, quédate con valor y actúa solo cuando yo lo diga. Ella sonrió débilmente. Trato hecho. Luke revisó su arma y se dirigió a la puerta. Afuera, el viento aulló de nuevo, trayendo consigo la promesa de otra tormenta y otra pelea. La nieve caía en láminas furiosas, el viento gritando a través de los árboles esqueléticos que bordeaban la carretera fronteriza. Luke Carver apretó su bufanda y mantuvo sus ojos en la tenue luz del dispositivo de rastreo, su pequeño punto verde pulsando constantemente en la pantalla. Valor trotaba adelante, la nariz baja al suelo, cada músculo tenso. Detrás de ellos, Meera avanzaba con dificultad a través de la nieve, su pequeña mano aferrando la correa de la mochila de Luke. La tormenta aulaba como una cosa viva. Cada ráfaga las picaba el rostro. Cada paso los hundía más en el montón de nieve. El mundo alrededor era incoloro, solo blanco, gris y el leve resplandor rojo de la pantalla del dispositivo. Luke miró hacia abajo. Estamos cerca, dijo, alzando la voz sobre el viento. La señal es fuerte. La respiración de Meera salía en bocanadas cortas. Sé dónde estamos, dijo entre jadeos. La vieja línea de carga pasa por aquí. Hay un camino entre los vagones. Nadie más lo conoce. Entonces guía el camino. Su pequeña figura avanzó con sorprendente confianza, zigzagueando entre los enormes vagones oxidados medio enterrados en la nieve. Valor la seguía de cerca, la cola baja, las fosas nasales dilatadas. El leve olor a aceite y metal quemado se hacía más fuerte. Cuando emergieron de entre dos vagones masivos,
La forma de un almacén se alzaba adelante. El mismo que Avery había marcado en el mapa. Sus paredes eran de un gris hierro, rayadas con escarcha y hollín, y una sola luz parpadeaba sobre las puertas del muelle. Luke se agachó, señalando silencio. Meera, quédate detrás de mí. Valor, revisa el perímetro. El pastor alemán desapareció en el velo de la tormenta, su pelaje oscuro mezclándose con las sombras. Meera se presionó cerca del lado de Luke, su voz apenas audible. ¿Crees que Ethan está ahí? Él dudó. Eso espero. Rodearon la parte trasera, encontrando una puerta de servicio entreabierta. Los goznes gimieron suavemente cuando Luke la empujó más. El aire cálido salió, mezclado con el hedor acre de combustible y sedantes. Dentro, el almacén se extendía como un hangar. Luces amarillas tenues parpadeaban en lo alto, proyectando sombras largas y temblorosas. Cajas estaban apiladas en filas marcadas con códigos estampados. En la esquina lejana, jaulas alineaban la pared llenas de perros. Pastores alemanes, pastores belgas malinois, todos vivos pero sedados, sus ojos medio abiertos, cuerpos temblando por el frío. Mira Jadio. Son ellos. El estómago de Luke dio un vuelco. Sí, murmuró. Todos ellos. Entonces lo oyó. Una tos débil. Humana, pequeña. Giró la luz hacia una pila de cajas. Un niño estaba acurrucado detrás de ellas, delgado y temblando, las muñecas atadas con cinta adhesiva. Su cabello oscuro se pegaba a su frente y sus labios eran azul pálido por el frío. Ethan, susurró Luke. Los ojos del niño se abrieron. Estás con mi papá. Luke se arrodilló, cortando la cinta con su cuchillo. Él está a salvo, pequeño. Te sacaremos de aquí. Pero antes de que Ethan pudiera hablar de nuevo, Valor gruñó desde algún lugar cerca del frente del almacén. Un gruñido bajo y retumbante que congeló a Luke en su lugar. Vocês seguiram. Revisa la puerta este. Vi movimiento. El pulso de Luke se disparó. Se volvió hacia Meera y Ethan. Escóndanse ahora. Señaló hacia un gran horno oxidado en la esquina. Su interior ennegrecido por el hollín. Ahí dentro. No hagan ruido. Meera tomó la mano de Ethan y lo llevó rápidamente a través del suelo. Se arrastraron dentro de la cavidad del horno justo cuando botas resonaron contra el suelo metálico cerca. Luke se aplastó contra una columna, pistola en mano. Contó 4 hombres, todos armados. Sus abrigos llevaban el mismo insignia de Génesis, una serpiente gris rodeando una cruz. El líder dio un paso adelante, su rostro medio oculto bajo una capucha. Su voz era fría, deliberada. Le dije avance que los perderíamos en la tormenta, pero Carver es más persistente de lo que pensé. La mandíbula de Luke se tensó. Tienes un nombre. El hombre giró. El capitán Doyle solía llevar la misma placa que tú. Sonrió antes de que me diera cuenta de que la lealtad no paga las cuentas. El corazón de Luke latía fuerte. Eras oficial hasta que Génesis hizo una mejor oferta. Doyle levantó su rifle. Ahora suéltalo, Carver. Te necesito vivo. Por unos 5 minutos. Valor explotó desde las sombras antes de que el hombre pudiera disparar. El perro se estrelló contra el lado de Doyle, los dientes hundiéndose en su brazo. El caos estalló. Los disparos rasgaron el aire, resonando contra el acero. Luke se agachó detrás de una caja, devolviendo el fuego, acertando en la pierna a uno de los hombres. «Valor, quédate», gritó, pero Valor lo ignoró, abalanzándose de nuevo, derribando a otro guardia al suelo. Meera observaba desde el horno, apretando la mano temblorosa de Ethan. Su susurro era firme, a pesar de su miedo. «No tengas miedo. Él nos protegerá. Solo créeme. La luz está llegando». Uno de los guardias lanzó una varilla metálica. Golpeó el flanco de Valor, enviándolo a derrumbarse con un aullido. Luke disparó 2 veces más, derribando al atacante, luego giró mientras Doyle avanzaba con una palanca levantada alta. El arma se estrelló contra el hombro herido de Luke. El dolor explotó a través de él, sus rodillas se doblaron. Cayó con fuerza, su visión nadando. Doyle lo dominaba, respirando fuerte,
nieve espolvoreando su abrigo donde había entrado por la puerta abierta. Deberías haberte quedado en tu estación, héroe, se burló Doyle. El mundo de Luke se desdibujó. El rugido en sus oídos no era el viento. Era valor cargando de nuevo. El pastor alemán se estrelló contra Doyle, desequilibrándolo, su arma cayó lejos. Los dos lucharon, Doyle golpeando salvajemente. Las mandíbulas de Valor se cerraron alrededor de su antebrazo. La sangre salpicó el suelo manchado de nieve. Luke se levantó con esfuerzo, la adrenalina ahogando el dolor. Tomó el rifle caído y apuntó. Se acabó. Doyle rió a través de los dientes apretados. ¿Crees que esto detiene algo? Génesis no cae porque un oficial se puso sentimental por los perros. El dedo de Luke se apretó en el gatillo, pero entonces la pequeña voz de Meera cortó el rugido de la tormenta. Luke. Se giró. A través del tejado agrietado, la nieve giraba como vidrio roto contra el cielo. Meera estaba en la entrada del horno, pistola de bengalas en las manos. Sus ojos eran grandes, firmes, llenos del reflejo del fuego. Recordaba cada palabra que él había dicho. Si estás en peligro, apunta al cielo. Luke encontró su mirada y dio un solo asentimiento. Ahora. La bengala se disparó hacia arriba con un siseo, estallando en un fuego carmesí sobre el almacén. La luz pintó la nieve de rojo, brillando a través de la ventisca como un segundo sol. Por un momento, todo se detuvo. Los hombres se congelaron, los ojos entrecerrados ante el resplandor, el gruñido de Valor resonando como trueno. Entonces, a lo lejos, llegó el sonido débil pero inconfundible de helicópteros. Luke dejó escapar un aliento que se convirtió en niebla en el aire helado. «Buena chica», susurró. De repente, las jaulas temblaron. Los perros dentro, despertados por los gritos de Valor y la luz de la bengala, comenzaron a ladrar uno tras otro. El sonido creció hasta convertirse en una sinfonía. Docenas de gargantas alzadas contra la tormenta. Las barras metálicas se doblaron bajo la fuerza de sus cuerpos hasta que, con un estruendo, la primera jaula se abrió. Salieron como un ejército, colas altas, ojos brillando con furia y lealtad. Doyle retrocedió, horror grabado en su rostro. ¡No! Valor se lanzó una vez más, derribándolo en una pila de cajas mientras la manada pasaba, dispersando a los hombres restantes. Luke cayó de rodillas, el pecho agitado, el dolor recorriendo su cuerpo. Meera corrió hacia él, Ethan aferrándose a su lado. «Lo hiciste», susurró ella, su voz temblando. Él logró una débil sonrisa. «No, pequeña. Tú lo hiciste». Afuera, luces rojas y azules parpadeaban a través de la tormenta. Agentes federales irrumpieron en el almacén, gritando, «¡Comandos! ¡Armas abajo!». En minutos, los hombres armados estaban en el suelo, esposados. Luke se recostó contra Valor, su mano descansando en el pelaje ensangrentado del perro. Los ojos ámbar del pastor se encontraron con los suyos, firmes y vivos. Meera se arrodilló a su lado, sus pequeños dedos envolviendo la mano de Luke. «Mira», dijo suavemente. «Le dije que la luz estaba llegando». Luke sonrió débilmente mientras los copos de nieve caían a través del tejado destrozado. Sobre ellos, lo último de la bengala se apagó, dejando solo el resplandor rojo reflejado en sus ojos, el color de la esperanza y la promesa de que ninguno de ellos sería olvidado nunca más. La primera nieve de primavera cayó suavemente sobre Cedar Hollow, derritiéndose casi tan pronto como tocaba el suelo descongelado. Habían pasado un mes desde esa noche en la frontera. La noche en que la luz roja ardió a través de la tormenta y acabó con Laboratorios Génesis para siempre. El pueblo estaba más tranquilo ahora. El patio de ferrocarriles, donde todo comenzó, estaba acordonado con cinta federal, sus vagones oxidados brillando bajo el sol pálido. La vida, frágil pero persistente, encontraba su camino de regreso a cada rincón. Luke Carver estaba en los escalones del juzgado esa mañana, su uniforme impecable bajo su abrigo largo, la placa plateada en su pecho pulida hasta un brillo suave. Su brazo izquierdo aún estaba vendado bajo la manga, pero el dolor se había atenuado, reemplazado por algo más cálido. Orgulho talvez, o paz. A su lado, Valor estaba sentado alto y alerta, sus ojos ámbar fijos en las puertas que pronto se abrirían. Dentro, los veredictos ya habían sido leídos.
Marcus Granger, el arquitecto detrás de la operación de mercado negro de Laboratorios Génesis, había sido sentenciado a cadena perpetua en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Sus asociados, oficiales, veterinarios y contrabandistas que una vez se escondieron detrás de la máscara de la ciencia, recibieron sentencias de 25 a 40 años. Y el doctor Avery Lang, el hombre que había arriesgado todo para hacer las cosas bien, estaba ahora al borde de los escalones de mármol, el abrigo ondeando ligeramente en el viento. Parecía más delgado que antes, pero más libre, sus manos ya no temblaban. Se acabó, dijo suavemente. Luke Asensio. No para los que aún están sanando, pero es un comienzo. Avery dio una débil sonrisa. Aceptaré un comienzo. Mientras los reporteros se reunían cerca de la base de las escaleras, sus preguntas superponiéndose como olas inquietas, Luke levantó una mano educadamente y declinó hablar. Esta historia, decidió, no le pertenecía solo a él. Una semana después, la luz del sol se derramaba por las ventanas de un viejo edificio de ladrillo al borde del pueblo. Un nuevo letrero colgaba orgullosamente sobre la puerta. Refugio de valor. Una segunda oportunidad para los valientes. Dentro, el espacio había sido transformado de una instalación de almacenamiento en un centro de entrenamiento cálido y bullicioso. Filas de perreras alineaban las paredes, cada una limpia, cada una ocupada por un perro rescatado del abandono o la negligencia. El aire olía débilmente a virutas de cedro y esperanza. Luke caminaba entre los pasillos, sus botas sonando suavemente en el suelo. Se detuvo en una de las perreras donde un pastor mestizo joven lo observaba nerviosamente. «Ahora estás a salvo», pequeña, murmuró, agachándose. «Te haremos caminar recto de nuevo». Valor caminaba a su lado, la cola moviéndose como si estuviera orgulloso de su nuevo rol como mentor. Al otro lado de la habitación, Meera cepillaba a otro perro, un Golden Retriever con una oreja doblada. Llevaba su nuevo uniforme escolar bajo una sudadera 2 tallas más grande, el cabello atado en una trenza suelta. Su risa llenaba el aire como música. «Quédate quieta», Daisy regañó suavemente, aunque su sonrisa traicionaba su afecto. «Hueles a barro y aventura». Luke se apoyó en la entrada, observándola. «Suenas como alguien que ha hecho esto antes». Meera se giró, las mejillas rosadas por la vergüenza. «Bueno, tal vez aprendí de los mejores». Luke sonrió. «La adulación te da tareas extra, ¿sabes?» Ella puso los ojos en blanco, pero rió de todos modos. Esa risa brillante y sin reservas que hacía la habitación más ligera. Más tarde esa tarde, Avery llegó con Ethan. El chico había crecido más fuerte, el color regresando a su rostro tras semanas de recuperación. Corrió por el patio, llamando a Valor, quien se lanzó hacia él como una bala. La risa de Ethan se unió a los ladridos alegres del perro. Meera salió corriendo a saludarlos. «Llegas tarde», bromeó. Ethan sonrió, sacudiendo la nieve de su cabello. «Tuve que terminar la tarea». «Algunos tenemos maestros de verdad ahora». «Oye, yo también voy a la escuela», protestó ella, fingiendo golpear su hombro. «Sí, pero tú pasas todo el día con perros», dijo él, mirando a Luke con admiración. «Creo que tú ganas». Luke salió al porche, sonriendo silenciosamente ante la escena. Por primera vez en años, el patio no se sentía vacío. Se sentía vivo. Avery se unió a él, las manos en los bolsillos. «Son buenos el uno para el otro», dijo suavemente. «Como hermanos», respondió Luke. «Meera le está enseñando a silbar comandos. Él le está enseñando a andar en bicicleta». La mirada de Avery se suavizó. «Entonces está bien, adaptándose». Luke Asensio. «Es más fuerte de lo que yo era a su edad, y ahora es oficialmente una de nosotros». Los papeles de adopción habían llegado solo una semana después de que terminaron los juicios. Luke recordaba el momento claramente, Meera a su lado en la pequeña sala del tribunal, su mano apretando la suya mientras el juez le sonreía. «Desde este día en adelante», había dicho el juez cálidamente, «eres Meera Carver». La niña había mirado hacia arriba, los ojos abiertos con incredulidad antes de susurrar, «Eso significa que ahora tengo un hogar». Luke se había arrodillado a su lado, con lágrimas pinchando sus ojos. «Sí, pequeña, lo tienes». Esa noche, mientras el sol se hundía detrás de los pinos,
El patio de refugio de valor brillaba dorado. La nieve había comenzado a derretirse, dejando la tierra húmeda y fragante. Meera estaba junto a la cerca, lanzando un palo para valor. El perro corría tras él, el pelaje destellando en la luz que se desvanecía. El sheriff Nolan llegó silenciosamente, su viejo auto patrulla crujiendo sobre la grava. Salió, su rostro curtido más suave de lo que Luke jamás había visto. «Has construido un gran lugar», dijo Nolan, mirando las perreras. Luke se encogió de hombros modestamente. «Es un comienzo». El sheriff asintió. «Tenías razón, sabes, sobre Génesis, sobre todo». Miró hacia otro lado, la voz baja. «A veces la justicia no se trata de leyes, se trata de corazón. Y a veces hace falta una niña para recordárnoslo». Luke sonrió débilmente. También me lo recordó a mí. Nolan extendió su mano. Hiciste bien, Carvé. Luke la estrechó firmemente. Me tomó bastante tiempo. El sheriff rió y se tocó el sombrero antes de volver a su auto, dejando atrás el zumbido silencioso de la noche. Al caer el crepúsculo, Meera se sentó en los escalones con la cabeza de valor descansando en su regazo. Miró hacia el campo salpicado de nieve donde los perros rescatados jugaban, las colas moviéndose, los ladridos resonando como una canción de libertad. Luke se unió a ella, trayendo 2 tazas de cacao. Le dio una. ¿Ya estás cansada? Ella negó con la cabeza. No, solo me gusta mirarlos. Parecen felices. Lo están, dijo Luke suavemente. Yo también. Meera se giró hacia él, su sonrisa radiante bajo la luz que se desvanecía. Ya no estoy sin hogar, dijo simplemente. Porque el hogar no son paredes ni camas. Es donde la gente te ama. El pecho de Luke se apretó. Tienes razón, Meera. Eso es exactamente lo que es. Ella se apoyó en él, su pequeña mano encontrando la suya. Entonces estamos en casa, ¿verdad? Él la miró, a valor durmiendo pacíficamente cerca, al mundo finalmente quieto a su alrededor. Sí, pequeña, susurró. Estamos en casa. A la mañana siguiente, la luz del sol se derramaba sobre el letrero recién pintado que colgaba en la entrada. Refugio de valor, donde los olvidados aprendieron a confiar de nuevo. La luz dorada atrapaba las letras, convirtiéndolas en una promesa silenciosa. Dentro, los perros ladraban y jugaban. La risa resonaba desde el patio. Valor estaba junto a la puerta, su mirada barriendo el horizonte como si montara guardia sobre todos los que habían encontrado su camino allí, hombre, niña y bestia por igual. Un solo ladrido rompió la quietud, luego otro, hasta que el aire se llenó con el coro de sus voces, leales, desafiantes, vivas. La luz había regresado a Cedar Hollow, no solo desde el cielo, sino desde cada corazón que aún creía en segundas oportunidades. A veces los milagros no llegan con truenos o relámpagos. Vienen suavemente en la forma de un perro leal que se niega a rendirse, una niña que se atreve a creer de nuevo, o un corazón que elige el amor sobre el miedo. Cada acto de bondad que ofrecemos, cada mano extendida a los olvidados, cada lágrima que limpiamos es un reflejo de la gracia de nuestro Padre Todopoderoso que nunca abandona a sus hijos. En nuestro mundo ocupado, es fácil perder de vista esa luz. Pero recuerda, el acto más pequeño de compasión puede convertirse en la oración respondida de alguien. Y tal vez en esos momentos silenciosos, todos somos instrumentos de su voluntad. Prueba de que el cielo aún se mueve a través de personas comunes. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite un recordatorio de que los milagros son reales. Deja un comentario, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a difundir historias de fe, valor y redención. Que el Señor te bendiga a ti y a tus seres queridos con paz, fuerza y la luz gentil de su amor infinito. Y que cada nuevo día te recuerde que nunca estás realmente solo.